Amada, la Escritura es el manual de vida para todo el que cree y ama al Señor. Aquel o aquella que no esté de acuerdo con lo que dice, deberá rendir cuentas a nuestro Creador. Gálatas 5:16 al 21 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermosa, la Escritura asegura que las relaciones sexuales fuera del marco matrimonial son pecado. La fornicación es un pecado sexual. Sin embargo, quiero advertirte que se trata de un pecado que, aunque es grave, también tiene perdón cuando nos arrepentimos de corazón. Muchas son las mujeres que por ignorancia a la palabra de Dios, por necedad o simplemente por seguir la corriente que el mundo ha establecido actualmente, donde ya no se le da la importancia que Dios le da al matrimonio, decidimos establecer intimidad con nuestra pareja al grado de vivir juntos y construir una familia. Debes saber que el hecho de vivir juntos y procrear hijos no nos justifica delante del Altísimo. Por más años que tengamos de estar junto a nuestra pareja y además compartir responsabilidades dentro de un hogar, nuestra situación espiritual delante del Señor sigue siendo la misma: fornicación. Según estadísticas del INEGI, en México, las mujeres que viven en unión libre tienen mayores probabilidades de sufrir violencia física y emocional, incluidos menosprecios, amenazas, prohibiciones, abusos, abandono de hogar e irresponsabilidad hacia el reconocimiento y manutención de los hijos. A pesar de las doctrinas, filosofías, igualdad de género y un sinnúmero de corrientes de pensamiento que este mundo ofrece, esta realidad nos muestra que la Sagrada Escritura sigue siendo el único camino y la verdad para encontrar la paz y la felicidad en este mundo. ¿Qué sucede en estos casos? Si ya somos cristianas y deseamos seguir el camino y la voluntad de Dios porque lo amamos por sobre todas las cosas, lo más aconsejable es hablar con nuestra pareja en cuanto a la fe que tenemos y lo avergonzadas que nos sentimos por no haber obedecido la palabra de Dios. Este problema espiritual se puede solucionar si nuestra pareja decide hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y casarse con nosotras. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra pareja no desea casarse? Lo más aconsejable, por supuesto, es establecer prioridades en tu vida. Si aún no hay hijos de por medio, podrías pensar que tal vez es Dios mismo quien esté endureciendo el corazón de tu pareja y te esté brindando la oportunidad de encontrar un nuevo camino, una persona que comparta tu fe en el Señor. El consejo de nuestro Señor es el mejor. Él es nuestro admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, según nos cita la Sagrada Escritura en Isaías 9:6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este es el consejo y al mismo tiempo mandamiento para toda mujer soltera creyente que ama a Dios y sabe que el sujetarse a la palabra trae como añadidura una vida abundante, plena, pero sobre todo feliz. ¿Y qué debo hacer cuando ya formé una familia? Cuando ya llevo años en esta relación y mi pareja no desea casarse conmigo. Actualmente muchas mujeres se encuentran en esta lamentable situación. El pecado de fornicación es como cualquier otro pecado sexual que la Sagrada Escritura cita. Primeramente, debes saber por sobre todo que el Señor te ama al igual que a todas sus hijas, que murió por ti y desea ayudarte. Todos somos pecadores y absolutamente todos necesitamos de su gracia y misericordia. Cuando acudimos a la Sagrada Escritura nos encontramos que la postura de nuestro Creador es totalmente opuesta a los caminos que el mundo ofrece. Nosotras, por supuesto, somos responsables delante de Él. Somos responsables de nuestros actos y las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. La ignorancia a la Sagrada Escritura y a la voluntad de Dios no nos libera de las consecuencias que estamos sufriendo o vayamos a sufrir.
Fuimos nosotras quienes en algún punto de nuestra vida decidimos vivir con otra persona sin que nos diera la honra de pedir nuestra mano y comprometerse con el sacramento matrimonial hasta la muerte. Fuimos nosotras, en libre voluntad, quienes decidimos formar una familia con una persona que de antemano sabíamos que no tenía ningún compromiso con nosotras y decidimos que estaba bien. Hechos 17 del 30 al 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. El llamado de Yahweh es hacia un nuevo camino, el suyo, que trae vida eterna y bendición en abundancia aquí en la tierra. Las estadísticas dicen que en la actualidad ya no son solo los hombres, sino las mujeres quienes están optando por vivir con sus parejas sin tener un compromiso serio. Por supuesto, esta situación se complica mucho al momento de la llegada de los hijos. Seas creyente o no, esto representa serios problemas morales y espirituales que afectan no solamente a la pareja, sino también a los hijos. Estas situaciones son muy ignoradas lamentablemente debido a que muchos ministerios y pastores evitan hablar del tema por temor a herir el ego de sus miembros y seguidores. Pero en este ministerio no nos interesa decirte únicamente lo que quieres escuchar, sino la verdad de Dios, que seas confrontada por su palabra para que encuentres la salvación y toda bendición que el Señor quiere darte. No podemos ignorar que esta situación se considera prácticamente normal mundialmente en nuestros días, pero no es así para Dios. Esdras 9 del 1 al 2 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. El sacerdote y escriba Esdras regresaba a Jerusalén después de haber estado en Babilonia alrededor de 4 meses. Era un hombre muy sabio y conocía a la perfección la ley de Dios. Cuando partió, dejó a un pueblo adorador que amaba a Yahweh, pero dice aquí que a su regreso se encontró con una horrible sorpresa. El pueblo le había dado la espalda al Señor y muchos de los hombres, incluidos sacerdotes, príncipes y gobernadores, estaban tomando mujeres en adulterio, fornicación y algunos divorciando a sus esposas, dejando a sus hijos para formar familia con otras mujeres de pueblos paganos. Recordemos que en el Antiguo Testamento, Yahweh prohibió que los judíos se casaran con personas que no eran judíos. Esto debido a que se debía evitar que la pureza de sangre se mezclara por la profecía de la llegada de nuestro Mesías, que habría de venir del linaje de Abraham, de la tribu de Judá. Las tribus se perdían cuando se mezclaban con otras naciones. También se prohibió debido a que existía el riesgo de que los judíos se desviaran del camino de Yahweh al permitir que otras naciones los influenciaran con sus dioses e hicieran conforme a sus abominaciones, sacrificios humanos de adultos y bebés, hechicerías, orgías, idolatrías, etc. Aquellos que antes temían a Yahweh estaban haciendo conforme a las abominaciones de aquellas con quienes tenían intimidad sexual, adorando a sus dioses falsos y ofreciendo sacrificios. Muchos hombres del pueblo de Israel estaban viviendo en unión libre con estas mujeres. Estaban abandonando a sus esposas e hijos y volviéndose a casar o a juntar con otras parejas. En el versículo 2 dice que no solo el pueblo, sino que los primeros que pusieron el ejemplo, por así decirlo, fueron los sacerdotes y gobernantes. Observemos a Yahweh hablándoles a estos líderes por los terribles pecados que estaban cometiendo delante de él. Malaquías 2:3. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. La advertencia de nuestro Dios fue que embarraría de estiércol la cara y arrojaría de su presencia a aquellos que incitaban a su pueblo y ponían el ejemplo de inmoralidad. Esta advertencia es también sobre un juicio tremendo que caerá sobre aquellos líderes mundiales y religiosos que en la actualidad llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, según Isaías 5:20.
Lamentablemente, estos pecados sexuales han invadido también las congregaciones e iglesias modernas y muchos son los líderes espirituales que hablan con la Biblia en mano, pero por su ejemplo están siendo de piedra de tropiezo al pueblo de Dios, añadiendo un adoctrinamiento errado a la Sagrada Escritura para justificar sus pecaminosidades. También de estos falsos líderes espirituales modernos nos advierte la Escritura. Mateo 23:3. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Observemos ahora la reacción de Esdras ante esta situación que el pueblo de Israel estaba atravesando. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Imagina la desesperación y el dolor de Esdras. Se arrancó los cabellos y la barba. Estaba de luto, desesperado y frustrado por lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Esta debe ser la actitud de todo siervo de Yahweh ante un pueblo que le da la espalda a Dios y se está perdiendo. ¿Cuáles son tus prioridades, amada? ¿La salvación de tu alma o seguir practicando el pecado que te aparta de Dios y que únicamente trae dolor y condenación a tu vida? En este ministerio he podido ver muchos testimonios de mujeres que se acercan al Señor, se arrepienten de este pecado de fornicación y se encuentran con el enorme problema de elegir entre su pareja y la obediencia al Señor. La situación es mucho más complicada cuando ya existen hijos de por medio. La palabra de Dios cita 13 niveles de misericordia en los que opera el Altísimo. En tales casos podemos apelar a su infinita misericordia para que mueva su mano poderosa a favor de nuestra familia. Son muchos los casos donde he podido apreciar esta misericordia y comúnmente cuando es el Eterno quien interviene en una relación de fornicación donde existen hijos de por medio y uno de los padres se rehúsa a casarse, permite varias cosas. 1. Acercamiento de uno de los padres primero. 2. Arrepentimiento hacia el pecado de fornicación. 3. Pese a la resistencia de muchos y muchas, el Todopoderoso endurece el corazón del otro padre para que cese el pecado. Permite o propicia la separación cuando el cónyuge arrepentido es sumamente débil y vulnerable a seguir cayendo en este pecado sexual. 4. El Señor trata por separado a los padres y después vuelve a unirlos para que se comprometan y se unan en matrimonio. La misericordia del Señor es tan grande que cuando ve que uno de los padres de una familia que se fundamentó fuera del matrimonio se arrepiente, le quita la tentación, lo santifica y después, si es su voluntad, trae a la pareja de vuelta, al padre de esos hijos con convicción de casarse. Por supuesto, esto ocurre, de acuerdo a los testimonios que hemos visto, en casos donde ninguno de los padres habían sido casados anteriormente, en los solteros. ¿Por qué creo que el Señor restaure ese hogar? Porque Él aborrece el pecado, y la Biblia asegura que una mujer al tener relaciones sexuales es profanada. Según Deuteronomio 22 del 28 al 29, en la ley de Moisés debía procederse de la siguiente manera. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. En el original hebreo la palabra es tapas, que significa tomar o tocar. Y el contexto de este versículo nos muestra que la mujer está de acuerdo en la relación sexual, contrario al anterior donde especifica que la mujer no lo está y la sentencia era muy distinta, la muerte del violador. En este pasaje nos habla entonces de fornicación. Para reparar el agravio a la mujer, el varón tenía que casarse con ella. Debido a que la ley fue dada por Yahweh, apelamos también en la actualidad a que sea su misericordia quien intervenga disponiendo en el corazón de la pareja y padre de unos hijos nacidos en unión libre, se entreguen al Señor y se casen conforme a su voluntad. A esta misma misericordia apelaba Esdras. Aún en medio del pecado del pueblo, Yahweh no los había destruido. Esdras clamó al Señor, no se enojó. No juzgó ni condenó a los que estaban practicando el pecado. Sintió pena.
En las iglesias y congregaciones veo mucho juicio y condenación hacia las parejas solteras que por alguna razón decidieron formar una familia en unión libre. Esa no es la actitud de un verdadero siervo de Dios. Esdras, quien no cometió los pecados en los que el pueblo había decidido vivir, se incluyó con ellos, sintió dolor como parte de un pueblo perdido y clamó por una esperanza. Esdras 9 del 5 al 15. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Yahweh mi Señor, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Yahweh nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Yahweh Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hermosa, en aquellos tiempos era imperativo que se conservara el linaje judío como te comentaba anteriormente. El pueblo judío no debía convertirse en un pueblo mestizo por la profecía del Mesías y por el peligro de alejarse de Yahweh. Ahora, bajo la gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, gozamos de una justificación inmerecida. Nuestro Mesías vino a cumplir con toda la ley escrita para nosotras, para no sufrir la paga de nuestros pecados y gozar de vida eterna. ¿Aún puedes amar más a otro ser humano que a tu propio Salvador? Nuestra oración, amada, es que decidas seguir la voluntad del Señor y sus caminos para que tengas vida y la tengas en abundancia. Nuestro Padre desea lo mejor para ti y tus hijos, pues los ama. Si el día de hoy tú decides obedecer y apartarte del pecado de fornicación para agradarle a Él y no a tu pareja, a su tiempo será Él quien acomode toda tu vida conforme a su perfecta voluntad para bien tuyo y el de la familia que ya formaste. Ama al Señor por sobre tus deseos, miedos, debilidades, angustias, necesidades y todo lo demás será añadido. El Señor te lo promete. Felicidad, paz, protección, amor, toda bendición llegará a tu vida y a la vida de tus hijos porque creíste, porque confiaste en tu Hacedor que te pide que obedezcas y te sometas a su ley, que es lo que más te conviene, aunque la corriente del mundo te diga lo contrario. Es el Señor quien te hace esta promesa. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos. Amado Padre eterno, tú conoces mi situación y las consecuencias que ha acarreado a mi vida.
Ahora comprendo que fundamenté un hogar sobre un pecado reprobable a tus ojos. Sin embargo, sé que eres un Dios bueno y perdonador, que extiendes tu misericordia a quien quieres y como quieres. Conoces el deseo de mi corazón, lo que anhelo que mi familia se encuentre bajo la bendición del matrimonio. Apelo a tu misericordia, ahora arrepentida por este pecado, caminando en santidad, creyendo que si me sujeto a tu ley y me deleito en ti, tú concederás las peticiones de mi corazón. Pongo en tus manos mi vida y la vida de nuestros hijos para que se haga conforme a tu voluntad agradable y perfecta. Oh Señor, cuánta paz encuentro en tus brazos. Ayúdame a que a partir de hoy sea tu voluntad lo que gobierne en mi vida. Sé que no me dejarás ni abandonarás. Comprendo que arrepentirme no solo es reconocer mi pecado, sino apartarme de él. Y aunque me sea muy difícil debido a mi situación, sé que serás tú dándome las fuerzas para obedecer tu palabra, que es lo que más me conviene a mí y a mi familia. Confío en que otorgándote el control absoluto de nuestras vidas, vendrá sobre nosotros toda bendición. Llegará el momento que podré testificar que eres un Dios que cambia corazones, que transforma vidas. Gracias por tu perdón. Gracias por no permitir que siga engañada practicando el pecado. Gracias por elegirme a mí y a mi familia para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de mi Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén.